Askupipan takenitaki. Askirikipanay, yatichiri. Askiripanay. Rukipanay, askiwrukipanay, yatichiri. Waliki, Callantañan, Aymari Tekawin. ¿Ya? No estamos transmitiendo en vivo porque no hay, en todo caso, ha caducado el Zoom. Nos hemos olvidado pagar. Ahorita no me sale esa opción. Entonces, vamos a subir simplemente la grabación posteriormente, ¿ya? Kallanta intaki hayllinta ñani. Acá hayliwi urpila. Kunas urpila ha kitis yati. Kunas urpila ha. Paloma. Paloma. Waliki poni. Muy bien. Kumas kallanta ñani, ¿ya? Ya te puta, ¿no? Kunata kisa urpila. Ok, ¿ya? Maya, paya, kimsa. Kunata kisa urpila. Kumahmus payita. Kunata kisa urpila. Maha jaita wayita. Maha kisa Maha kapa wayita. Wanya kaukikara. Kunata kisa jaita wayita. Wanya kaukikara. Walik, mana kaha utan hilin taphat ya, wal hilin taphat. Ya te kanyan, ya. Walik, ya te kastanwa, kuna kiteja, uywana uksatoket, ya. Estamos aprendiendo los animales. Walik, ya. Ya. A ver, kuna uywana armas tatan, algunos animales que nos hayamos olvidado. Yatichiri, buenos días. Vizcacha, ¿puedo decir Pampahuanco? No, tiene nombre. En todo caso, Vizcacha es nombre en Aymara. Se dice Vizcacha. Es como el chuño, ¿no? Chuño. Paisuma. Oleki, Paisuma yatichiri. hay mucho la Vizcacha en la parte andina, ¿no? En las rocas, en los cerros. Por ejemplo, en Uyuni hay algunos lugares donde los turistas descansan, ya están domesticados, ¿no? Se acercan y las que llevan comida, las cocineras, les dan comida, entonces comen ellos, ¿no? Igual el zorro ya está domesticado, en el camino se les aparece y hay que dar huesito, así, ¿no? Ya no es de mal augurio en esos lugares cuando ya están domesticados. Entonces, cuando están en otros lugares, digamos, y se les aparece, eso es mal augurio, ¿ya? Depende a cuál lado les cruce. Hay diferentes interpretaciones del zorro, por ejemplo. Wali, kuna uyuams armaso tantana, ¿qué animal más? Cabra, yatichiri. ¿Perdón? Kuna uyua. La cabra, yatichiri. Ya, la cabra es del castellano nomás, no es típico, hemos dicho, ¿no? La oveja, la vaca, cabra. Se sienten con la Colombia, con la colonia. El búho yatichiri. Juco, ya hemos puesto. Juco. Picaflor. ¿Perdón? El búho no se dice tucu yatichiri. Hemos dicho juco, ya hemos puesto. Cuando hemos puesto el oso, hemos puesto. Ay, bueno. ¿Dónde está? Aquí está. Hemos dicho juco, a veces se dice al oso o jucumari. Pero No, juco, al búho, al búho. por eso, Al juco búho. como tal es el búho, hemos dicho. Ahí está, ya hemos puesto.
Ya, chaja laco naca te atacañan, ya, laco. Buitre, buitre, yatichiri. Laco. ¿Cómo es el buitre? Ah, ya. Ya me acuerdo. Es ave, ¿no ve? Entonces se llama siwi ara. Esto es el buitre. Siwi ara. Es el buitre, ¿ya? Ya, que canta optate. Ya. Ahora, lo que son los insectos, ¿ya? Insectos. Entonces, así de forma general, a los insectos se les dice laco, aunque laco significa otra cosa, pero también de forma general significa insecto, ¿ya? Entonces diremos en forma plural, laco naca, ¿no? Esto va a ser insectos, ¿ya? Laco naca. Aquí hay un error, ¿no? Insectos. Ya, chacucho. Hay uno que es típico que viene al azúcar, ¿no? Y además a veces es molestoso, ¿no? Y también tiene su significado, ¿no? Depende quién lo interprete también, ¿no? Quisimirita, quisimiri, algunos simplemente lo llaman quisimiri, es quisimirita. Otros simplemente lo llaman quisimira también. Quisimira. Ya. Esto es la hormiga. Ya, la hormiga. Esas hormiguitas pequeñas, cafés, ¿no ven? Esos, ya. Tenemos otro, por ejemplo, la mariposa, ¿ya? La mariposa. Pilpinto. Pilpinto. Eso es la mariposa, ¿ya? Ahora, las mariposas se clasifican generalmente por colores o por tamaños, ¿ya? Entonces, hay diferentes colores de mariposa, ¿no? Entonces podemos clasificar por colores. Tenemos lo que es, creo que hemos puesto, ¿no? El taparaco, el japaraco, ¿no? Que también es mariposa, ¿no? Taparaco. Esto sería la mariposa nocturna, ¿ya? La mariposa nocturna, ¿ya? Que pronto va a aparecer, ¿no? En octubre, en noviembre aparece, ¿no? Entonces dicen alma, ¿no? Lo relacionan con eso, ¿no? Alma por el geo, dice, ¿no? Ya ha llegado el alma, dice. Pero es su temporada del taparaco, entonces tiene relación con los muertos. Otro, por ejemplo, tenemos lo que es saltamonte. Hijo, hijo. Esto es el saltamonte, ¿ya? Aquí en la parte del altiplano hay mucho de esto, pero son los saltamontes pequeñitos, ¿no? Saltamontes pequeñitos. Hijo, hijo. ¿Ya? Hijo, hijo. Tenemos, a ver, el caracol, ¿ya? Al caracol se les dice churu, ¿ya? Churu. En algunos países comen caracol, ¿no? A la babosa, ¿no? Tanto a la babosa como el caracol como tal, ¿no? Creo que son diferentes, ¿no? Por ejemplo, el caracol tiene su caparazón, ¿no ve? Entonces, hay en diferentes lugares en el altiplano, principalmente en lugares húmedos, ¿no? Pero también hay solamente la babosa, esto creo que no tiene su caparazón, ¿no? Ambos se les dice churu, ¿ya? Churu. ¿Qué más? Tenemos la abeja. Abeja. Le dicen mamuraya o lo dicen tamuraya, ¿ya? Tamuraya.
Esto va a ser la abeja. ¿Están tomando nota, no ven? Sí, está. Cualic, ¿ya? Samurai. ¿Qué más tenemos? El abejorro y el tichiri. Abejorro. ¿Cómo es el abejorro? Más grande que la abeja, es negro con blanco. Guairunco, guairunco. Guaironco, La ¿ya? abeja macho debe ser. Ah, ya, guaironco. Guaironco. Aquí, está bien. Está escrito. Ya, tenemos, por ejemplo, lo que es la araña, ¿ya? Araña es el cusi. Ahora hay diferentes tamaños de esto también, ¿no? El cusi. Hay de colores diferentes, de diferentes tamaños, todos se llaman cusi, ¿no? Igual se puede clasificar por color, por tamaño, ¿no? El cusi. Hablando de cusi, también es muy común lo que es el campo, ¿no? Que sería la tarántula, ¿ya? Campo. Esta es la tarántula, ¿ya? La tarántula. Campo, tarántula. ¿Y el cusi qué ha dicho ya, Tichiri? Araña. Ah, ya, paisuma ya. Cualic. Servicio municipal. La alcaldía condena ese hecho que... Ya. Campo, hemos dicho, ¿no? Disculpa, Yatichiri, ¿al campo qué le dijo? Tarántula. Gracias. Cualic. También hay la luciérnaga, ¿no? En las noches principalmente. A esto se llama ninanina. ¿Ya? Hay otro también que se llama ninanina, es como mariposa de color, perdón, de mosquita como color, ¿no? A eso también se le llama ninanina. Hay la lombriz, ¿no? Hablando de nocturnos, lo que es la lombriz. Ah, no, pues en Aymara se me escribe. Se llama la lombriz Seilco. ¿Ya? Eso es la lombriz. Ya existe debajo de la tierra en lugares húmedos, ¿no? Pero como en la época, por ejemplo, de enero, febrero, es siempre húmedo, entonces no precisamente están debajo de la tierra, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando yo era niño, jugaba con la lombriz, ¿no? Pues tenía unos autitos y en la noche los colocaba la lombriz y la lombriz brilla en la noche, ¿no? Entonces, parecía que mis autitos tenían luz, ¿no? Así juegan en el campo, ¿no? Y yo era uno de ellos. ¿Qué más? A ver, el mosquito, el pequeñito, ¿no? El chuspi, ¿ya? Chuspi. Ese es el mosquito pequeño. ¿Ya? Tenemos, por ejemplo, Ya, a ver, Tichiri, ¿sí? hay un gusano, cuando yo era pequeña le decían perrito de campo, era un gusanito lleno de pelitos, así como su pelaje del perrito siempre. Ya de color medio naranjado y negro. Sí, Ah, ahí se le dice milli, ¿qué ¿ya? insectos? Ya, Es Tichiri. como 100 pies, ¿no ve? De eso me estás hablando, ¿no ve? Sí, algo así. Sí, millis. Ah, Milli ya. se llama, ¿ya? Es de color A la naranja. polilla. La polilla. ¿Cómo es la polilla? Como la mariposa. Son esos maripositas, como las mariposas nocturnas, pero chiquititas. Ataca a la lana, eso ya, Tichiri. Sí. Es que no es. Eso sí, no lo escribo. Es que creo que le llaman. Es que. Sí, Entonces, es que. así. Ah, no estoy escribiendo. Ya, posiblemente, no estoy seguro. ¿Ya? Buscan en el diccionario por si acaso, ¿ya? ¿Ya? Es que. Otro,
La Tuta le mosca, la mosca se llama chichillanca, ¿ya? Chichillanca. Esto es la mosca, ¿ya? Chichillanca. Ahora, lo llaman también pancataya, ¿no? Pancataya. ¿Ya? Pero pancataya sí propiamente es escarabajo, ¿no? Entonces, pancataya, o algunos le llaman tanca. Este es el escarabajo, ¿ya? El escarabajo. ¿Huele que jaya? Yatichiri, ¿tuta qué es? Tuta. Ah, esto va a ser también la mariposa. No. Eso Ese, creo que es es- polilla. ese es polilla, creo. Ese es lo que entra Sí. a las Ah, ya. lanas y las maderas, las tablas. Ah, ya. Entonces sí, la polilla va a ser entonces la tuta. Tuta también se conoce como la mariposa nocturna, ¿ya? Al taparaco, ¿no? Tuta. Entonces, si es de la misma familia, tuta es la polilla, ¿ya? ¿Ya? Tuta, ahí está escrito. Ya han copiado, ¿no? Pulga, yatichiri. Y ahorita llegamos a eso. Silenciamos, ¿ya? Hay alguna interferencia. Ya, ahorita van a participar. Ya, pulga. Pulga es el cuti, ¿ya? Cuti. Esto es la pulga. Hablando de pulga, hay el piojo, ¿no? El piojo es lapa. Lapa. Eso es el piojo. Tenemos, ¿qué más? El zancudo, ¿no? A el zancudo se les dice champari. Champari, ¿ya? No sé qué insectos más, ya, pero en general esos son, ¿no? ¿Alguno tal vez? La mariquita. Tijerita es como, tiene dos pincitas en la cabeza. Saltamontes, Yatichiri. Y hemos puesto saltamonte, tijo. Ah. No ubico, no ubico. O alicate, no sé, pero yo le conozco como alicate porque son como que tiene como que dos pincitas en la cabeza. Y se me sale en la noche, me parece, creo. Yatichiri, ¿y la libélula? No me acuerdo. Ya, entonces hay tal vez varios insectos que no lo hemos nombrado. Van a buscar en el diccionario, ya, con seguridad que está ahí, ¿ya? ¿Ya? No me acuerdo. Ya, chaham, acá ya te cañaneo a ¿ya? Ahora, creo que ya sabemos muchos de los animales e insectos. Vamos a aprender ahora conversaciones a partir de esto, ¿ya? Preguntas básicas para poder aprender primero, ¿ya? Por ejemplo, podríamos decir kunasa caja, ¿no? ¿Qué significa esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Sí? ¿Qué es esto? ¿No? Puede ser un insecto, un animal, lo que sea, ¿no? O, para ser más específico, podría decir esto, ¿no? Kuna uiwasa. ¿No ve? Kuna uiwasa. O podría cambiar kuna laposa. ¿Se entiende, no ve? Kuna uiwasa o kuna laposa. Dependerá de a qué estamos refiriendo. ¿Queda claro? Sí, Yatichiri. Muy bien. Si yo pregunto qué animal es, ¿cuál sería la respuesta? Un abejorro. Ucaj, ¿Ya? Uigua, Ucaj, ucaj, lacu, lacu.
Uka. Ya, si estoy preguntando, Uywa es animales grandes, ¿no ven? ¿Sí o no? Exacto, ¿no? Carwa, estoy terminando en afirmación. Carwa, ¿no ve? Carwa, Uka, kayak, ¿no ve? Dependerá esto, ¿no? Carwawa. ¿Ya? Entonces, ¿qué va a cambiar? Aquí nada más, ¿no? Entonces, digamos que es, no sé, vicuña, ¿no? Guariwa. ¿No ve? Guariwa. Estoy repitiendo el guar, ¿no? Guari, ¿no? Vicuña, ¿no? Entonces, digamos que es chancho, ¿no? Entonces, chancho hemos dicho cuchi, ¿no? Cuchiwa, ¿no? No sé, se me ocurre que es gato, ¿no? Entonces, sí, wa. ¿Queda claro? ¿Amo ese ya? Eso. ¿Sí? Walik. Sí. Otra pregunta que podemos hacer, ¿no? Cauca, uywanitasa. Esto ya sabemos, ¿no? Cauca maranitasa, cauca gilanitasa, cauca, ¿no ve? Cantidad, ¿no? Ahí está, uywa. Cauca, uywanitasa, ¿no ve? ¿La respuesta cuál es? Pa uywanito. Naya, kimsa, uwanitwa. Uywanito. Muy bien. Pa, 2, digamos. O sea, aquí va a cambiar el número. Voy a poner así. Y uywanitwa. ¿Cómo es en tercera persona? ¿Cómo preguntaría en tercera persona esto mismo? Upa, Exacto. Jupaj, kauja, uywanisa. La respuesta es exacto, ¿no? Uywanihua. ¿Ya? Esta parte ya hemos aprendido, ¿no? Desde los primeros días, ¿ya? No se van a olvidar. ¿Qué pregunta más podría hacer con tema de lo que son los animales? ¿Qué preguntas puedo hacer? Referido a animales, insectos. A ver. Por decir, se podría decir, me ha picado el, ¿cómo se llama? La pulga, o no, el zancudo, digamos. Ah, ya. ¿Cómo se dice zancudo? Champari. Ya, no hace falta. Pero champari, ¿ya? Entonces, ¿qué puedo decir? Me ha picado el zancudo. Claro, como se dice, picado. ¿Perdón? No he escuchado bien. ¿Cómo A se ver, dice picado, Yatichiri? ¿Cómo se podía decir? exactamente. Eso es lo que hay que encontrar, ¿no? Picado. A ver. Ya, huichintitú puede ser. Ah, ya, eso podría ser. Pero verificaremos cómo se dice picado. Estoy buscando en el diccionario. Picado. Ya, hay diferentes interpretaciones, ¿no? Entonces, lo que dice la compañera, ¿no? Mi chintaña, por ejemplo. Mi chintaña,
Ya, esto sería, esto utilizaremos como picar, ¿no? O sea, cuando nos pica, digamos, el zancudo, a esa forma, ¿ya? Hay varias formas de picar, dice en el diccionario, ¿no? Por ejemplo, ¿no? ¿A qué llamamos picar? Cuando comemos poquito también se dice picar, ¿no? Picaremos un poco, dicen, ¿no? ¿Ya? Pero en este caso, en Michintaña va a ser a lo que nos pica el mosquito, ¿ya? Entonces, para poder expresar que me ha picado el zancudo, sí, ahí está el zancudo, el champari, ¿no? Entonces vamos a decir primero el animal, ¿ya? Primero el animal. Entonces, champariu, ¿no? Michin. Ahora aquí es ¿no? Conjugación, ¿no? Michintitu, ¿ya? Champariu, michintito, me ha picado, me pica, o me ha picado en todo caso, el zancudo, ¿ya? Bien, ahí queda, ¿no? Es una afirmación, ¿no? Ahora, preguntas. ¿Qué preguntas podemos hacer con animales? Y la pregunta, ¿Qué Yatichiri, ¿qué te ha picado? Ah, ya. Pregunta. Entonces, a esto vamos a aumentar. La pregunta. ¿Qué te ha picado? ¿Cómo se dice qué? Cuna. Cuna. Cunas. Entonces, mi chintam. ¿Qué te ha picado? Cunas mi chintam. Champariu mi chintito. ¿Ya? Champariu mi chintito. ¿Ya? Waliki. Puede ser otro animal, ¿no ve? Ya, en 10 minutos terminamos, me dice, ¿ya? 10 minutos, 47. La pulga puede ser. ¿Ya? Aquí aumentan, cambian por cualquier animal, ¿no? Pulga, por ejemplo, ¿no? Entonces, cutiu mi chintito, ¿no? Cuti. ¿Qué más puede picar? Tal vez la abeja, ¿no? Yatichiri, ¿Sí? abeja. Ya, tamuray hemos dicho, ¿no ve? Entonces, tamurayao, mi chintito, ¿no? ¿Ya? Entonces aquí cambian el animal o el insecto, ¿ya? ¿Qué preguntas más hacemos con animales o insectos? Yatichiri, digamos, ¿de qué colores son tus? ¿Dónde está tu perro? Por decir, pregunta, ¿dónde está tu perro? ¿Ya? Tu gato. ¿O conoces Por ese ejemplo, de insecto? forma general voy a hacer eso, ¿ya? Cauqui, esto es ¿dónde? ¿Ya? Cauqui, ¿dónde? Cauquín, quis, uy, wa, maja. ¿Qué estoy preguntando? ¿Dónde está ¿Dónde está tu tu animal? animal? ¿Dónde está? ¿Dónde están tus animales, tus ganados? ¿No ven? ¿Dónde están tus, no? Me refiero al lugar. Cauquinquis, uihuamaja, ¿no? Entonces yo puedo decir uihuajaj, uihuaja, ¿no ve? Mi, ¿no ve? Uihuajaj, ¿no ve? Puedo decir pollo. ¿Qué es pollo? Cerro. Cerdo. Entonces, inki, wa, ¿no? Entonces, solamente van a cambiar esto, pollo, ¿no? Pero Yatichiri, Uyuamaja, ¿se está refiriendo a un solo animal? No, cualquier animal, a todos los ¿A animales, varios? ¿sí? ¿A un rebaño? A un rebaño. Yo puedo tener vaca, oveja, llama, digamos, ¿no? Entonces, me refiero a todos. Uiwa, Ah, hemos dicho animales, ¿no ven? Ganado, en general. ¿Ya? ¿no se aplica Irnaca? Perdón, Irnaca. No, el pluralizador Naca. Cauquinquis, uihuamaja. No es necesario aquí, en este caso. Porque yo puedo tener un animal, ¿no ve? Sí. Entonces, yo no estoy seguro si tiene varios o pocos. Ah, ya. Paisuma Yatichiri. ¿Ya? Waliki. Tichiri, Uihuaja, coyunquiwa. Entonces, ustedes aquí cambian. Uihuaja, no sé, utajanquiwa, uihuaja, yacachacanquiwa, ¿no? Aquí necesitan lugares, especificar lugares, ¿ya? Ahora, alguien decía, ¿dónde está tu gato, no? Entonces, simplemente cambian esto.
¿no? Cauquinquis pisimaja, ¿no? ¿Dónde está tu gato, no? Pues aquí, en vez de uywa, van a decir pisijaj, utajanquiwa, no sé, pues, ¿no? Aquí igual cambian esto. ¿Ve? Entonces, esto cambia, en la respuesta también esto va a cambiar, y esto también va a cambiar, el lugar. ¿Se entiende, no ve? ¿Amuya ya? Sí. Está claro, ¿no ve? Sí. Ya. Esa. Muy bien. ¿Qué pregunta más yo podría hacer? Yatichiri, ¿De Sí. qué? ¿qué significa la cantata, cotintata, chintata? Ya. ¿Qué significado es? La antata, digamos. La antata. ¿Ya? A ver, empezaremos por algo. Por ejemplo, a la papa, ¿no? La contata. ¿Cuándo decimos que está la contata? Cuando tiene gusano. Cuando está gusanado. Sí, cuando está gusanado, ¿no ve? Entonces te compras la papa, la contata quizá, dices, ¿no? Está gusanado, hay gusanos por todo lado, ¿no? Entonces la pantata ya saben qué es, ¿no? Piojo es la, ¿no ve? Entonces la pantata, ¿no ve? Entonces tiene muchos piojos. O cutintata, digamos, ¿no? Entonces tiene muchas pulgas, ¿no ve? La pantata, cutintata, la contata, ¿no? A eso se refiere, ¿ya? ¿Vale que ya? Walikiu yatichiri. Ya, muy bien. Kunampis, a ver, kunampis, No. ¿Cómo diría de qué color es tu gato o tu perro? Ya, no hemos visto color, pero igual pongamos, ¿no? Kuna saminis, digamos, tu gato. Pisimaja. Una saminis pisimaja, ¿no? ¿De qué color es tu gato? ¿No? Aquí puedo decir cualquier animal, ¿no? ¿De qué color es tu perro? Una saminis anomaja. Yo puedo decir ¿de qué color es tu llama, ¿no? Una saminis carguamaja, ¿no? ¿De qué color es tu, no sé, cualquier animal, ¿ya? Y aquí simplemente lo cambian. Entonces, dicen su animal, ¿no? Pisijaj, ¿no ve? Mi animal, colocan el color, digamos, hanko, que sería el blanco, y ponen saminiwa. Pisijaj, hanko, saminiwa, ¿no? Aquí. Igual, si yo digo tu perro, ¿no? Kuna saminis anumaja. La respuesta, anujaj, ¿no ve? Chiara, negro, digamos, saminiwa. Puede ser de dos colores, ¿no? Kuna saminis anumaja. Anujaj, hankompi, chiarampi, saminiwa. ¿Ya? Ya vamos a ver sufijos, ya vamos a llegar. El impi es decir, para decir y o con. ¿Ya? Entonces, hankompi, chiarampi, saminiwa. ¿No? Ahora yo podría decir, en vez de decir todo esto, simplemente yo puedo expresar color, ¿no? Entonces, pisimaj kunasaminis, hankoa, hankoa, así directamente. En vez de decir pisija, hanko, saminiwa, yo puedo decir hankoa, porque aquí ya me está diciendo a qué animal está refiriendo, ¿no? O dos colores, digamos, ¿no? El impi he dicho, ¿no? Entonces, han, ompi, chiyarampi, wa, ¿no? Afirmativo, wa. El impi de y o con. ¿Vale? ¿Qué ya? Queda claro, ¿verdad? Quizá. Ahora. Vale, a ver, una estamos los nag, una estamos animales, ¿qué preguntas podemos hacer? ¿Cuántos? Yatichiri, siempre me preguntan cuántos años tiene tu perrito, digamos, en Aymara, ¿Ya? y no sé cómo contestar. Cauca es, ¿cuánto, ve? Mara es año. Y esto ya sabemos, ¿no? ¿Cómo preguntaba, por ejemplo, cuántos años tiene tu papá? Maranisa. ¿Ya? Camaranita. Ya, en este caso, aquí voy a decir, en vez de tatama, cauca, maranisa, entonces, pisima,
Maranisa. Pisimaj. Tauqa Maranisa. Está. En vez de tatama, gilama, ¿no? Ya está. Mara es año, ¿no? Yo digo, pisijaj. Pisijaj. Aquí como si fuera tercera persona, ¿no ve? Pisima. Tu gato, ¿no ve? Tu gato, ¿cuántos años tiene? ¿No ve? Pisijaj, ¿no ve? Mi gato, ¿no ve? Digamos, sin. Pesca marani wa. Tiene 5 años. ¿Ya? Puede ser cualquier animal aquí, ustedes cambian, ¿no? Digamos, perrito, ¿no? Anumaj, ¿no? Tu perro, tauqa maranisa, ¿no? Yo le digo, anujaj, ¿no ve? Ma maraniwa. ¿Ya? Para saber la edad. Por ejemplo, ya que sabemos eso, por ejemplo, me pueden preguntar, ¿tu gato cuántos guaguas tiene, no ve? Pisima tauqa. Entonces, en vez de decir mara, yo voy a decir guagua. O en animales también se dice callo, ¿ya? Pero eso es para animales grandes, oveja, vaca, callo, se dice, ¿no? Pisima tauqa guaguaniza, ¿no? ¿Cuántos bebecitos tiene tu gato, no ve? Entonces, pisijaj, ¿no ve? Digamos, tiene 3. Kimsa, en vez de decir mara, guagua, newa. ¿Ya? Vale, ahorita se va a cortar el Zoom y nos estaremos viendo la siguiente clase, ¿ya? Vale, que haya, una esta vena que yo te. Y ya te chiri, sarax nate, pisijaj, pa, pisicayuna caniwa. Sí, vale, que poneo, cuyaca, ¿no? Hemos dicho